queridos oyentes de nuestro podcast Mascotas Urbanas. Hoy tenemos un programa súper especial. Tenemos como invitado a Luis Poveda, que es una de mis personas favoritas en el mundo. Y estoy muy encantada de poder entrevistarle hoy porque creo que va a ser una enorme aportación para todos vosotros. Y le vais a sacar mucho jugo a todo lo que Luis cuente. Siempre que vocalice bien, porque tenemos un problema con Luis que se empieza a enredar y no me vocaliza bien, pero yo te lo voy a decir cuando. Luego, os recordamos que somos Mascotas Urbanas y que dentro de nuestra página web mascotasurbanas.es podéis encontrar toda la información sobre nuestros programas de formación para todos los que sois dueños de perros y queréis mejorar alguno de los comportamientos que no os gusta en él. Tenéis programas para mejorar la convivencia con vuestro perro en todos sus aspectos. Bien, entonces, hoy vamos a empezar con nuestro super programa. Ya sabéis que somos inevitables nosotros, todos, en el mundo del perro. Todo nuestro equipo es inevitable porque vamos a hablar de perros hasta la saciedad. Y hoy nos toca hablar de este aspecto tan importante en la vida de nuestros perros, que es la alimentación, la nutrición, el tema piensos, el tema comida natural y todos estos temas. Vamos a intentar que Luis nos cuente todo lo que tiene en esa cabeza llena de experiencia. Pero antes de que empiece a hablar Luis y me quite el protagonismo por completo, voy a empezar a hablar yo sobre ti. Me interesa aquí el currículum de Luis, ¿vale? Entonces, yo le iba a preguntar, Luis, cuéntanos un poco sobre ti, o le iba a decir, yo leo un poco tu currículum y esas cosas para presentarte frente a nuestros oyentes, pero cuando he visto esto, para aquellos que estáis escuchando el podcast y no estáis viendo el vídeo, tengo 3 folios con una letra muy chiquitita de currículum rellenas, ¿bien? Y encima, antes de la entrevista he hablado con Luis y él me ha dicho que solo ha incluido en el currículum aquellos trabajos o investigaciones o cosas que ha hecho a lo largo de su carrera a partir del año. Es decir, todas aquellas cosas que ha hecho que no han durado un año no están incluidas en estos 3 folios, ¿bien? Entonces, Luis, voy a leer así un poco, ¿vale? Un poco solo como algunas cosas, chicos, porque si no, todo el podcast entero es leer el currículum. Bien, pues tenemos aquí, entre otras cosas, ¿no? Tenemos pues que has estudiado en la Universidad Complutense, con tus estudios de veterinaria obvios y evidentes, y empezaste en el 68, me pone aquí, o sea que hace muchos años ya que prácticamente toda tu vida la has dedicado a este tema, por lo que veo. Bueno, aquí me pone bacteriólogo, reconocido y prestigio internacional en los laboratorios de Egalta. Luego también tenemos aquí que has sido representante en España de la IFSA, que es la International Veterinary Student Association. Eres diplomado en análisis clínicos por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, nombrado alumno interno de la Cátedra de Patología General y Médica de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense en Madrid, licenciado en veterinaria con la calificación de notable. Eso está muy bien. Y bueno, puedo seguir leyendo un montón de cosas aquí, un montón de empresas, de cooperativas, investigaciones, laboratorios. Entonces, quizá me gustaría que me cuentes un poco cómo ha sido tu carrera. Sí, porque no puedo leerlo todo. Cuéntanos un poco. ¿Cómo ha sido tu carrera y sobre todo cómo has llegado a esta especialización de nutrólogo? ¿Cómo ha sido todo este proceso? Cuéntanos. Bueno, las circunstancias profesionales que te vas encontrando día a día, ¿no? Yo hice mis estudios de veterinaria, como has dicho, en Madrid. Me pagué esos estudios, parte de mis estudios, trabajando como un laborante más en un laboratorio de productos biológicos, de elaboración de vacunas para diferentes tipos de vacunas para ganadería, vacunas aviares, vacunas para conejos, vacunas para cerdos, vacunas para vacas, para cabras y demás, y al lado de un prestigioso investigador y profesional en bacteriología y virología, que fue el doctor Talavera.
Y bueno, y eso me permitió pues tener unos conocimientos ya antes de terminar la carrera pues sobre bacteriología, virología y patología general en el campo, pues importantes. Yo no los consideré así al principio, después poco a poco lo fui viendo, ¿no? Entonces, por circunstancia de la vida, a mí me cambiaron mi proyecto de vida en el sentido de que me mandaron a Cataluña, por el famoso servicio me sortearon y me tocó ir como a hacer el servicio militar a Cataluña, y una vez allí pues pensé, digo, bueno, pues cuando termine vuelvo a Madrid. Pues no volví a Madrid, me pasé 14 años allí, ¿no? Entonces inicié mis trabajos como veterinario clínico, ayudando a veterinarios titulares que entonces había en los pueblos y demás, a la rutina diaria, pues entre pollos, cerdos, vacas, ovejas y demás, ¿no? Me fui, hice un curso en el Consejo Superior de Investigación Científica por la cátedra de bacteriología y de microbiología en la facultad, y saqué el título de analista clínico y tal, que después me ha servido mucho en mi época, en mi carrera profesional. Y me empecé a dar cuenta de que había problemas que no eran exclusivamente patológicos, en el sentido de diagnosticar, pinchar, tratar y tal, con un antibiótico, con una sulfamida, con esto o lo otro. Es decir, había algo más que no cuadraba en los temas estos, ¿no? Había un tema ganado, en el ganado, ¿no? En general, ¿no? Porque yo en ese momento pues estaba viendo fundamentalmente vacas, cerdos y ovejas y más, ¿no? Y bueno, y de esta manera me fui estudiando, leyendo artículos, haciendo pruebas en animales, para arriba, para abajo y tal, hasta ir descubriendo toda una serie de trastornos patológicos que se iniciaban en los animales, o que se complicaban con los animales por culpa de problemas de manejo de la alimentación o de la propia alimentación en sí, de los productos o de los ingredientes que le suministrábamos, ¿no? O sea, de las propias fórmulas que utilizabais en ese momento. Sí, había fórmulas que decía, esta te provoca a su vez, bien por desequilibrios, bien por deficiencias o bien por excesos, pues provocaba trastornos clínicos en los animales que nosotros lo achacamos, en fin, pues que tiene que ser así, porque tiene que ser así, y tiene que haber un porcentaje de bajas como normales y tal, pero bueno, todo repercutía en el bolsillo del ganadero, ¿no? Al final lo conseguí, en el año 83 presenté la ponencia en un congreso internacional en Lorca. Háblame de esa ponencia, Luis, que creo que fue un poco polémica. Sí, porque yo en ese momento asesoraba una fábrica, estaba como patólogo de una fábrica de correctores, que asesoraba a su vez a un montón de cooperativas y pequeños fabricantes de pienso en la zona de Cataluña. Y bueno, y claro, cuando en esa ponencia presenté cómo evolucionaba la mastitis y agalasia en las cerdas y cuáles eran los síntomas que tal, pues bueno, fui describiendo los síntomas, el 90% de los síntomas que pasaban en el periodo de lactación en las madres. El periodo de lactación en los cerdos es muy corto, viene a ser entre 20 y 25 días. Al ser ese periodo tan corto, pues hay un 90% de cosas que pasaban. Y en ese 90% de cosas, ¿cuál era la casualidad? Que el 70% eran problemas derivados de nutrición. O bien de manejo, por esas formas de dar de comer, o bien de ingredientes que poseía el pienso, o deficiencias que podían llevar el pienso, en vitaminas, en minerales, en aminoácidos, en fibra, en proteína o energía, ¿no? Entonces, bueno, como eso fue un poco escandaloso en el punto de vista, porque hablar de patología nutrición era algo nuevo, estamos hablando del año 83, que ya se había producido el boom de la ganadería y tal y cual, pero bueno, damos vueltas todo el mundo con la famosa MMA, pero no éramos capaces de resolverlo, ¿no? Y pues entonces fue un poco escandaloso, y el propio, como afectaba esas deficiencias, afectaba la formulación que desde la fábrica a la que yo actuaba como patólogo, pues bueno, tenían que ponerse las pilas y modificarlo y tal, pues bueno, me costó el puesto, vaya, es una palabra. Es decir, no... Perdón, voy a recalcarlo, perdiste el trabajo por un descubrimiento que hiciste. Sí, no sentó bien, no sentó nada bien. Lo que pasa que, bueno, que gané mucho trabajo, gané muchos clientes. Claro, eso abrió las puertas. Me abrió muchísimas más puertas de las que yo podía imaginar, ¿me entiendes? Porque hasta ahora era un veterinario clínico, un modesto veterinario. Entonces, estas pautas de hacer dietas, de hacer raciones y tal para este tipo de animales, pues bueno, los veterinarios no estaban acostumbrados, veterinarios clínicos y punto, se metían en los
problemas puramente patológicos, los que buenamente resolvían, y el que no se resolvía, pues digo, es que no vamos a acertar en todo, ¿me entiendes? Y aguante usted la vela, Sí. ¿me entiende? Entonces, me refiero a esto porque la nutrición no solamente es saber formular un pienso, sino saber la repercusión que esa nutrición tiene sobre todo el metabolismo del animal. Y ese metabolismo, si se altera, se transforma en patología de nutrición. Es decir, los trastornos patológicos que conlleva una no mala nutrición, sino una desajustada nutrición, una desequilibrada nutrición, aporte de los 5 elementos fundamentales de la nutrición, que son por un lado la proteína y su calidad, por otro lado la energía y su calidad, tanto en hidratos de carbono como en grasas, por otro lado la fibra, por otro lado las vitaminas y los minerales. Es decir, la nutrición consiste en acoplar, equilibrar esos 5 factores. Sí. Y esos 5 factores tienes que saber fisiología, y para saber fisiología y patología en general has tenido que hacer unos estudios, que en este caso son los estudios de veterinaria. Vamos a seguir la entrevista hoy, que es el día siguiente, ¿vale? Porque nos hemos liado a hablar y a lo mejor esta entrevista va a durar una semana al final, pero por ahora es el segundo día. Por eso nos veis con la ropa cambiada y un poco distinto todo. Vamos a seguir la entrevista y vamos a preguntarle a Luis por la diferencia entre la nutrición industrial, que son los piensos, y la comida natural. Es decir, ¿qué es la comida industrial? Es decir, ¿qué son los piensos y qué es la comida natural? Para que sepáis exactamente cuál es la diferencia entre una cosa y otra. Luis, cuéntanos. Bueno, la comida que llamas industrial, que es los piensos compuestos, la base fundamental de esos piensos compuestos son las materias primas, bien cereales, bien carne, bien pescado, aceites de origen vegetal, de origen animal, que se procesan, se mezclan y se presentan en una determinada forma para su consumo, ¿no? Y que normalmente suele estar ensacada pues bueno, y una duración mínima de 6 meses desde la fecha de fabricación. Esa duración supone el que garantiza que el saco en ese recipiente pues no va a perder sus características nutritivas. Y la comida natural son aquellos, llamamos comida, alimentación natural, aquella que aprovechando los productos de consumo humano o los restos de productos que podamos tener de recortes en carne, de pescado y tal, en humana, pues lo bien fresco, o bien cocidos, o bien pasados por la plancha, o lo que sea, y mezclado con verduras que nosotros previamente consumimos porque hemos cocido y demás, pues las mezclamos y se lo damos a nuestros animales. Es decir, no tiene el procesamiento industrial que tiene, porque la comida natural, para pasarla a pienso, necesita un proceso industrial que es de desecación por un lado y de molturación por otra, para poderse mezclar, porque los piensos no pueden llevar más de un 9, 10, 11% de humedad, o no, por lo menos no deben de llevar más de esa humedad, porque si entonces no garantiza su conservación. Claro. Y la comida natural es de consumo prácticamente diario, o nevera cada 2 días o cada 3 días como máximo, porque tienen un deterioro y podrían contaminarse, lógicamente. Claro. Vale, muchas gracias, Luis. Vamos a la siguiente. ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de cada una de ellas? Porque comprendo que ahora la mayoría de las personas que tienen perros en nuestra sociedad sí utilizan el pienso por comodidad, por lo que sea, pero sí que es cierto que hay muchísima gente con la que nosotros hablamos que ni siquiera se plantean la posibilidad de darle la comida natural a nuestros perros, cuando para mí es como muy evidente, ¿no? Es como somos animales y podemos comer comida de verdad. Al final es como si nosotros, tú y yo, vivimos en base a pizzas todo el día, o no sé, o algo así. Bueno, los piensos compuestos, el objetivo importante desde el punto de vista nutricional era tratar de dar un producto que estuviese perfectamente equilibrado en los 5 principios básicos de la nutrición: proteína, energía, fibra, vitaminas y minerales. Asegurar de que esos aportes de esos nutrientes eran suficientes en función del peso, de la edad, de la raza y demás. Y en segundo lugar, algo que está muy extendido en la sociedad a todos los niveles, y no solamente ya en perros, en caballos, en ganadería y tal, es buscando la comodidad
del propietario. Y eso es muy cómodo. El pienso, coger un cacito, echárselo al comedero una vez al día y tal y cual, maravilloso. El que lo digo una vez al día con alevosía y premeditación, echarle 2 veces es un error. Entonces, claro, esa comodidad y esa facilidad de poder almacenarle en algún sitio y tal y cual, procurando que no sea interior, porque el olor del pienso puede llegar a ser desagradable dentro de casa y demás, pues es lo que ha extendido el uso de los piensos compuestos. Esos piensos compuestos han empezado a tener una variedad tremenda, pero buscan fundamentalmente, como repito, la comodidad. O sea, la comida natural exige más tiempo de dedicación. Y esa sería la desventaja, ¿no? Y esa es la primero, desventaja de la natural. La desventaja que ve el propietario. Sí. Tiene otras ventajas que a lo mejor de estar constantemente cambiando pienso, porque fijar la cantidad de marcas que hay en el mercado y la cantidad de gente que conocemos que permanentemente, pues yo esta temporada le estoy dando este pienso, no, este yo no le veía que veía muy bien, le di a aquel otro, oye, hasta el pelo le mejoró, esto, lo otro, y después, y al cabo de 6 meses, 1 año y tal, no, pues y no le gastaba, no, pues ahora le doy este otro, porque aquel al final no sé qué pasaba, que no engordaba, qué tal, y entonces van cambiando el proveedor. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que no están dando con la tecla de que el perro esté bien nutrido y tranquilo y homogéneo en su comportamiento, en estado de salud, en estado del pelo, etcétera, etcétera, ¿no? Y esas variaciones son porque los piensos varían también. Sí. No siempre es la misma fórmula. ¿Cuáles son las desventajas? Porque entiendo que las ventajas que has comentado es la comodidad, el equilibrio al final, que te quitas de romperte la cabeza, claro, de cuánto he hecho de esto, de lo otro, me falta y tal. Hombre, desventajas es que si el pienso no está con una fórmula suficientemente equilibrada, porque una cosa es lo que dice la etiqueta, o el marketing, la publicidad, y otra cosa es lo que te dice el perro, ¿no? Y el perro, si pudiesen hablar, no ladrarían, o sea, saldrían culebras de su boca, en el sentido de que cuando un perro está tomando una cantidad de pienso suficiente durante una temporada y el pelo lo tiene fosco, o tiene alopecias, o se le cae el pelo, o las almohadillas pues se agrietan con mucha facilidad, ¿entiendes? O le huele muy mal el aliento, o tiene una incidencia mayor de lo normal de otitis y tal, son problemas. O las heces no las hace con la suficiente consistencia, o hace muchísimas heces, come muchísimo y hace muchísimas heces. Bueno, todo esto son circunstancias de que te están diciendo que el pienso no está lo suficientemente equilibrado, punto. Es patología de la nutrición, son consecuencias de una nutrición bien desequilibrada en sus componentes, o bien poco asimilable, o bien con déficit de vitaminas, de minerales o de aminoácidos de calidad. Y claro, eso en la etiqueta no lo vas a ver. Wow. ¿Vale? ¿Qué datos más importantes son esos? Entonces, claro, la etiqueta se ponen las macro características de composición analítica, de proteína, de fibra, de grasa y demás, pero no te está diciendo la calidad de esa proteína, en el sentido de decir los aminoácidos que lleva esa proteína y sobre todo los aminoácidos esenciales. Te dice lo de los minerales porque la ley obliga a decir las vitaminas y minerales, pero no te dicen muchas veces, aunque la ley lo obliga, no te dicen la forma si son asimilables o no son asimilables. Entonces, ¿de qué te sirve dar, pues, qué te diga yo, mucho hierro, mucho tal, si la forma que se está utilizando para incorporarlos a los piensos, pues no es lo suficiente asimilable, ¿no? O no va en las proporciones adecuadas de determinados minerales, porque hay una interrelación en la asimilación de los minerales, tiene que haber una interrelación en las cantidades de estos, juntamente con la cantidad de proteína, energía, porque esos minerales y esa vitamina influyen en la formación de las enzimas que van a hacer digerir la proteína y la energía, ¿no? Entonces, es decir, inconvenientes, si el pienso fuese bueno no habría ninguno. Pero según lo que dices son todos. Pero claro, el problema, lo que me estoy dando cuenta a lo largo de los años, es que, en fin, ya me atrevería a decir que se hacen muchas burradas, y se están haciendo muchas burradas, claro. Y es todo puro marketing, ¿no? Entonces me dice, oye, no, porque es que hay piensos de alta gama y baja gama y tal. Bueno, mira, y la proteína prácticamente es igual.
Bueno, pues bueno, y la energía, pues prácticamente 100 calorías arriba o abajo. Oye, pues un perro para comer 1 kilo de pienso tiene que ser un monstruo. Y lo normal es que los perros coman 200, 300 gramos, 100 gramos los pequeñitos y tal y cual. Entonces, ¿qué más da 100 calorías más o menos en un pienso, no? O sea, no me justifica que me le llamen de alta gama y que cueste el doble de lo que está costando un pienso normal, ¿no? Entonces, bueno, es el origen de esas materias primas y la calidad de esa fuente de proteína y de energía son las que determinan que un pienso sea mejor o peor, ¿vale? Sí. Pero hay un problema de patología de nutrición muy importante que a nivel clínico puede llegar a suponer del orden entre el 60 y el 70% de la casuística clínica en fin, y de los problemas que aparecen que recibimos como veterinarios y tal, o que nos comentan como veterinarios, ¿no? Tienen su origen en un tema nutricional o su complicación de problemas patológicos de diversa índole pueden estar muy complicados o no resolverse por culpa de no llevar una alimentación lo suficientemente adecuada. Me sorprende que la gente no comprenda esto o que ni siquiera se planteen esto los propietarios. O sea, me sorprende que nos topemos con más dueños de perros que se plantean pero ¿puede comer comida natural mi perro? Antes de que se planteen que al final una comida prefabricada con sus procesos de cocción, etcétera, puede acabar siendo perjudicial. Cuando pasa lo mismo en nosotros, claro, la alimentación en nosotros, ¿qué ocurre cuando una persona se alimenta mal durante 20 años? Que durante esos 20 años desde el primer día no ves consecuencias a diario, pero a los 20 años de repente empiezas a ir al médico. Y claro, te recomiendan siempre una dieta saludable y ahora además está muy de moda, con lo que deberíamos aprovechar. La famosa dieta mediterránea, que no es la que comieron nuestros abuelos, ojo, sigue siendo las lechugas, tomates, ensaladas, en fin. Aceite de oliva. Aceite de oliva, esto sigue siendo lo mismo. Lo que pasa es que no tiene el mismo valor nutritivo que tenía hace 50, 80 años. Y aquí hablamos no de calorías, sino de los componentes en mineralización, fundamentalmente. Claro. ¿Por qué? Porque se emplean técnicas de cultivo entre agua, abonos y demás, que hacen producir mucha cantidad en muy poco tiempo, pero no tienen la densidad nutritiva de minerales y vitaminas que tenían la típica tomate de huerto de toda la vida, y que el abono que ha utilizado es el estiércol de las vacas o de las mulas y tal que tenían en los apriscos, ¿entiendes? Y que la lechuga pues tarda 2 meses en producirse, en vez de 20 días que se producen ahora, claro. ¿Entiendes? Entonces no es la misma densidad nutritiva. Esto pasa en el campo con los prados. No es lo mismo del prado de este año que el prado de hace 2 años o del año que viene. ¿Por qué? Porque va a depender de los niveles de luz solar y de los niveles de agua. Entonces, si hay mucha agua, hay mucha abundancia de pasto, pero la planta no ha tenido que profundizar sus raíces para alimentarse y nutrirse de agua, que es donde está realmente, además del agua, están los minerales. Sino que la planta, las raíces son muy superficiales porque el agua la tiene en abundancia, claro, pero no tiene la densidad de mineralización. Con lo cual eso puede crear deficiencia de minerales a nivel de campo, ver que los animales, pues la fertilidad baja, el número de partos baja también, como consecuencia de la fertilidad, es decir, la viabilidad de los animales no crecen al mismo ritmo que crecían y tal, porque la calidad de la leche de sus madres ya no es la misma, y todo depende de los pastos verdes. La famosa cadena de sucesos. Entonces, que al final todo está enlazado. Y el problema de la alimentación y del equilibrio, es decir, un animal puede estar bien comido en cuanto a peso, esto, lo otro, pero no bien nutrido. Claro. Y en la nutrición, que son esos 5 parámetros bien equilibrados que he dicho antes, es el 90% de la capacidad del sistema inmunitario de los animales y de las personas. Entonces, estamos, es decir, la mayor incidencia de problemas de patología, de temas metabólicos y tal y cual, viene determinado por esa falta o baja capacidad inmunológica y de respuesta inmunológica frente a los agentes externos que los seguimos teniendo, en mayor o menor grado según el tipo de sistema que lleves, donde residas o la vida que lleve en un momento determinado un perro, pero de eso va a depender su estado inmunitario. Hablando de la evolución en el tiempo, en realidad, ¿desde cuándo existen los piensos? O sea, ¿cuál es el momento en el que todo esto empezó a aparecer? No en el mundo, en Europa, pero sé que tienes... En España, el gran boom se inició a finales de los años 50 y el gran boom fue en los años 60.
y finales de los años 60 fue una explosión, bueno, absolutamente brutal, ¿no? Sobre todo empezó por el sector avícola, que es el sector más, no más potente, pero sí más agresivo tecnológicamente y más avanzado a nivel mundial, y después pasó al porcino y ya al rumiante, ¿no? Pero bueno, el avícola fue el iniciador de esas grandes fábricas de pienso y esos grandes monstruos que hay ahora, ¿no? Que ahora tenemos fábricas en España con una capacidad de producción y tal de las mayores de Europa, y con una capacidad de producción de piensos compuestos brutal, ¿no? Hay fábricas con 60, 70, 80 millones de kilos mensuales, ¿no? De pienso. Queríamos preguntarte qué opinas sobre los llamados piensos naturales, los que pone o se anuncian y se proclaman como son piensos naturales. ¿Qué es eso? ¿Qué mezcla de palabras es esa rara? No, es decir, bueno, es marketing, es mucho marketing, ¿no? Porque los cereales, si llevan cereales, pues son los que son, o sea, a los que llaman cereales, bueno, el cereal es un alimento natural, quiere decir que no tiene mayor secreto, ¿no? Otra cosa es que digan, bueno, pues son ecológicos, porque no utilizan determinadas materias primas como herbicidas, fungicidas y tal y cual, que se utiliza en la agricultura no industrializada, pero sí más intensiva. Piensa que el hacer una agricultura en cereales ecológicos puede suponer una bajada en el rendimiento de un 30%. Por lo que aumenta el coste. Con lo cual, claro, dices, la rentabilidad baja porque los costes agrícolas, entre comillas, son similares, es decir, gasto, labores agrícolas, etcétera, son similares. Preparar una finca para hacer un trigo, una cebada o un maíz ecológico a no hacerlo, ¿no? Entonces, claro, lo haces ecológico, reduces los costes y tal, pero reduces la producción un 30%. Y eso el mercado hoy por hoy no lo está pagando. Claro. El aumento de precio que necesitaría ese agricultor para mantener esa rentabilidad no lo está cobrando. Con lo cual, por eso está muy ralentizado. O sea, va aumentando el nivel de cultivos ecológicos, pero claro, muy ralentizado. Y muy ralentizado porque el agricultor no puede depender exclusivamente de la tierra, sino que tiene otras fuentes de ingresos, pues en ganadería, pueden ser otros sectores, ¿no? Pero dentro del mundo agroganadero, ¿no? O sea, que nos estás diciendo que existe en el mercado un tipo de pienso denominado ecológico, sí. Para perros, ¿de verdad? No, para perros no. Lo que estudia para perros es piensos más que naturales. Son piensos, hay alguna línea de piensos donde utiliza las materias primas, cereales, hortalizas, verduras y demás, y carne de consumo humano, los que se utilizan para hacer las sopas, los caldos y tal. Entonces esto le dicen naturales, hombre, naturales todo. Lo que pasa es que dicen, mira, son productos food en vez de productos fit, que es la diferencia entre la línea humana y la línea animal, ¿no? Entonces, bueno, pero no dejan de ser pues carne, pescado, aceites, cereales y hortalizas, de diferentes hortalizas, hasta cualquier leguminosas, ¿no? Entonces, naturales, se supone que todo es natural. Vale. ¿Me entiendes? Pero sí tienen el mismo proceso de cocción. Claro, lo que pasa es que exige un proceso. Los productos que van destinados a humana, pues tienen un producto, las verduras, hortalizas y demás, tienen un proceso de cocción y de desecación. Claro. Que la diferencia con los habituales es que hay unos productos de desecación en líneas frías, que se llaman, que no sube la temperatura de 60 grados, con lo cual pueden conservar mejor sus vitaminas, aquellas vitaminas que no son sensibles o que son sensibles al calor y que se destruyen en los procesos de cocción normales de los piensos convencionales. Fenomenal. Entonces hay vitaminas termosensibles, que se llaman, y otras que no lo son. Entonces las termosensibles, bueno, ¿qué ocurre? Que en cualquier caso el proceso de almacenamiento destruye prácticamente casi todas esas vitaminas aproximadamente en 4 o 5 meses. Entonces, pensar que los aportes de los productos que nosotros consumimos, salvo lo que no lo hiciésemos diariamente en nuestra casa, van a aportar las vitaminas y minerales que estos animales necesitan, pues es un poco utópico. ¿Vale? Bien, ¿y
¿Cuáles son los riesgos de que una vez que un propietario decida, por ejemplo, darle a su perro dieta natural, cuáles pueden ser los riesgos de ofrecerle una dieta natural? Es decir, mi pregunta es, si un propietario decide darle dieta natural al perro, ¿es conveniente que se ponga en contacto con alguna empresa distribuidora de alguna dieta BARF o este tipo de marcas para asegurar el equilibrio de los nutrientes respecto al peso del perro? Porque es arriesgado de forma improvisada darle simplemente comida natural a nuestros No, perros. arriesgado no es. Lo que pasa es que te puedes encontrar pequeños problemillas diciendo, oye, pues tiene el pelo un poco fosco, tiene tal, ¿entiendes? O aquí se le ha caído el pelo, ¿entiendes? O tiene purito y tal. Pero bueno, es decir, todos hemos dado, porque más o que menos, si el perro ha sido medianamente listo y tal, pues nos ha robado, entre comillas, pues el resto de un plato y tal y cual, y no le ha pasado Y nada. no pasa nada. Ahora, en Navidad nos roba un trocito de chorizo de la vez y le pega un zurriagazo que se pasa 3 días vomitando y sin comer, ¿me entiendes? Pero bueno, esos son accidentes y que además normalmente son listos y no vuelven a probarlo, ¿eh? Aunque tengan la oportunidad de robarlo de la basura, de la cocina, o de lo que se nos ha caído, del niño que se le ha caído el chorizo, el salchichón del bocadillo que se estaba tomando y el perro ha ramplado rápidamente, ¿eh? Esos trastornos gástricos y hepatos renales que se producen como consecuencia de la ingesta de estos productos que llevan muchas especies y pimientas, pimentones y demás, eso es veneno para los perros, ¿no? Pero veneno en el sentido Sí, claro, claro. de la alteración gástrica y hepática que les produce, ¿no? Sí, y o sea que sería conveniente en caso de querer elegirlo, es conveniente consultar, ¿no? Consultar Por lo menos a un consultar, nutrólogo, por lo aunque menos sean consultar. las cantidades O sea, exactamente. tratar de la mezcla de varias cosas, varios productos de carne, fundamentalmente de carne, ¿no? Porque las verduras lo que aportan es fibra, y la verdad es que aportan muy poca energía y alguna, excepto alguna, como el brócoli y tal, te puede aportar proteína y demás, ¿no? Pero por las cantidades que consumen es pequeña, ¿no? Sí. Lo que aportan, ¿no? Pero lo que sí te puede decir una utopía, el pensar, pues voy a mezclar un poco de corazón, de no sé qué, de magro, esto y tal, y de hígado, y voy... Hombre, el hígado sabemos que es un aporte fantástico de vitamina A, pero ojo que el exceso de vitamina A también hace daño, con lo cual pues tiene que estar en pequeñas cantidades o darle una vez por semana si le quieres dar unos higadillos de pollo. Te digo higadillos de pollo como la comida así o los hígados más sanos que podemos encontrar en el mercado, sanos desde el punto de vista que no tienen riesgo de contaminaciones de parásitos ni historias de eso, ¿no? Pero claro, es cantidades mínimas que lo haces más como un premio o un chocolate, un trocito de chocolate, llamado. que no como un aporte nutritivo, ¿no? Entonces Claro. es difícil que con comidas naturales poder llegar a equilibrar, porque ninguno posee las vitaminas, los minerales y los aminoácidos de una forma equilibrada y suficiente. O sea, uno puede ser muy rico en esto, pero muy pobre en lo otro. Entonces, claro, eso te da una complicación que tú, en el supuesto de utopía de que quisieras equilibrarlo de una forma natural, pues tendrías que utilizar 8 o 10 productos, con lo cual eso te complica a nivel casero, en la comida natural te complica muchísimo. Es decir, yo no soy partidario de esa complicación, yo prefiero poner un aditivo puntual de vitaminas o minerales cuando veo que lo necesita, pero darle un hidrato de carbono por un lado y la carne, el pescado por otro, punto. Sí. ¿Me entiendes? Sin necesidad de complicarte la vida. Sí, porque además nosotros, por ejemplo, que si utilizamos la dieta natural y cuando te conocimos respecto a Ryuk y el caso que trabajamos juntos, yo desde Ryuk ya no está, pero yo sigo utilizando los minerales vuestros, los que vosotros distribuís. Y no solo ya en mis perros, sino que yo también los recomiendo a perros de mis clientes y hemos visto resultados muy buenos. O sea que, vamos, lo comento como que estoy Como completamente... anécdota. Sí, estoy de acuerdo porque he visto resultados y me gusta mucho Claro. en todos los aspectos. Claro. Con lo que no solo a nivel de que el perro esté mejor de pelo y todo eso, sino que les veo mejor a todos. El problema de la alimentación en perros es que los propios dueños dicen, oye, pero ¿y se va a pasar toda la vida comiendo esto lo mismo? O sea, el perro no se te va a quejar se te quejará por no comer. Anda, le puedes dar un saco de pienso siempre el mismo, pero no le puedes dar un trozo de pechuga siempre la misma. Claro, entonces dice, bueno, otra cosa es que desde el punto de vista económico busque dentro de los productos cárnicos, bueno, el que económicamente lo pueda soportar. Sí. O me sea más cómodo utilizar.
¿me entiendes? Pero en fin, es decir, tratamos de aplicar conceptos en alimentos que tampoco es muy lógico aplicarlos, ¿me entiendes? Hablando, perdóname Luis, hablando de cosas ilógicas para aplicar, ¿qué opinas sobre esta tendencia que está tan de moda, tan maravillosa, sobre gente que, respetable y además nos gusta que existan veganos y vegetarianos, pero me he topado con varios clientes que me han dicho que van a hacer a sus perros veganos o vegetarianos también porque como ellos lo hacen por principios morales o los principios que ellos sigan, quieren aplicar esas mismas dietas a los perros. Dime qué pasa con los carnívoros o perros flexicarnívoros o carnívoros estrictos. ¿Qué ocurre con ellos cuando un humano quiere aplicar una dieta vegana o vegetariana con sus perros? O sea, Hombre, va a ser difícil. O sea, aplicarla va a ser complicado y difícil. ¿Por qué? Porque el perro tiene una capacidad de ingesta limitada, y además bastante limitada en función del peso y de la actividad que hace. Es decir, contra más actividad y ejercicio físico disminuye la capacidad de ingesta. Es decir, este problema lo tenemos en galgos, en perros de mushing y demás. Entonces, por el cansancio, por el ejercicio, por el exceso de ejercicio físico, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que entonces al comer pequeñas cantidades de producto, tú tienes que hacer que un perro, pongo un ejemplo práctico, un perro que debería comer 300 gramos de pienso, que estamos hablando de un perro aproximadamente 28, 30, 32 kilos. En 300 gramos de pienso tú le tienes que dar una densidad de proteica de aproximadamente unos 240, 250 gramos de proteína digestible por kilo de producto. Entonces, claro, dices, ¿qué productos hay en la naturaleza que lleven esa concentración de proteína? Sin que sea carne, pescado. Vamos, que no sea carne o pescado. Claro, claro. Entonces solo hay una en el mercado. Y esa es la famosa soja. Anda. La harina de soja. La soja, cosa que solo se cultiva en Sudamérica y en Estados Unidos. Las fuentes donde nos proviene la harina de soja, y por eso es el patrón de todas las proteínas a nivel mundial. Por la riqueza que tiene el kilo de soja, lleva 440 gramos de proteína. Entonces estamos hablando de que tú le tendrías que dar medio kilo de soja, ya estás en unos niveles que el perro no la podía comer, ya para coger una diarrea tremenda, sí. ¿Me entiendes? Entonces dice, pero ya contando con que el perro pudiese comer la soja, como mínimo el 50-60% de esa soja, aparte de estar extrusionada, lleva sus procesos de calentamiento y extrusionamiento y tal, para que pudiese digerirlo, porque lleva proteína, pero también lleva hidrato de carbono y tal, y es muy rica. ¿Y por qué es el patrón de las proteínas? Porque la proteína de esa soja, su composición fundamentalmente lleva la más rica en los aminoácidos esenciales, lisina, metionina, treonina y triptófano. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que el organismo puede fabricar aminoácidos. Nuestras bacterias y nuestros sistemas en el sistema digestivo puede llegar a fabricar aminoácidos si le damos una proteína de calidad. Y esa proteína de calidad es la que lleva esos 4 aminoácidos. Porque esos 4 aminoácidos hemos de ingerirlos, no los podemos fabricar. Y son los fundamentales en todos los procesos enzimáticos. Tiene que haber una molécula de lisina, tiene que haber una molécula de metionina, triptófano o treonina, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que ya estás teniendo un problema de que no puedes meter en 300 gramos de pienso, en este caso de una mezcla de productos vegetales, no puedes meter la densidad nutritiva que meterías con la carne. Claro. Que la carne tiene aproximadamente un 45, 50, 55% de proteína. Sí. ¿Me entiendes? Y el pescado hasta el 60%. Entonces, ¿qué ocurre? Que bueno, y después hay concentrados de patata, concentrados, ya empiezas con los productos rarillos, ya llamámosles yarrillos, que han sufrido un proceso tecnológico para conseguir aumentar o extraer de la patata ese concentrado que tiene un nivel de proteína del 70%. ¿Me entiendes? Y entonces con un poquito de patata y un poquito de no sé qué y un poquito de no sé cuánto conseguimos meter proteína en los piensos. ¿Pero esa digestibilidad de las proteínas es buena? Porque son productos nuevos, que han salido nuevos, no hay una experiencia en el tiempo, es decir, oye, esto es maravilloso, sí, bueno, han hecho sus pruebas, su historia, pero han hecho pruebas 6 meses, pero no, desconocemos qué va a pasar dentro de 2 años, ¿entiendes? Con esos animales que los consumen. Y ahí puede estar también el kit de la cuestión de los famosos, de la poca fidelización que hay en los piensos, por parte de los clientes, ¿vale? Claro. El uso de esas materias primas
que sí, que al final pone en la etiqueta la proteína que lleva y la lleva, pero ojo con la digestibilidad de esa proteína y el aporte que hace y cómo se está comportando en el metabolismo del animal. Entonces, dar a los veganos, a unos piensos carnívoros, fundamentalmente carnívoros, dar vegetales, bueno, yo no digo que puedan estar más o menos gordos. Ahora, las deficiencias serán tanto metabólicas como minerales y tal, serán de todo tipo. Lo que no se ve a simple vista. Claro, lo que no se está viendo a simple que al vista. final nuestros animales, como siempre, o sea, tanto desde mi punto de vista, que es el comportamental, como desde el tuyo en este caso, que es el nutritivo, se ven siempre sometidos a nuestros caprichos personales, Claro, o creencias, claro, sí, o sí. principios personales que son egoístas, entre comillas, ¿no? Sí. Porque al final es egoísta que yo por mis principios o por mis filosofías vitales quiera algo que no está siendo sano para... Que no es normal en la vida y en el Sí. comportamiento del animal, con lo cual de alguna manera indirectamente le estoy perjudicando o le voy a perjudicar, ¿entiendes? Y dice, Claro. "No, oye, pues a mí es que el tema de la fertilidad no me importa nada". Bueno, el tema de la fertilidad está regulado por un tema hormonas, pero no solamente dice voy a segregar hormonas para la fertilidad. No, es que cuando el organismo animal empieza a segregar y sus órganos donde segregan las hormonas, suprarrenales, tiroides, esto, hipotálamo y demás, empieza a segregar una serie de hormonas, segrega todas las hormonas. Lo que pasa es que el desequilibrio en esas hormonas, en este caso, pues, afecta a la fertilidad, pero igual que afecta a la fertilidad, afecta al tema del sistema articular, afecta al sistema muscular, afecta al sistema hepático, al sistema pancreático. Todo eso está regido por enzimas que están formadas por los aminoácidos, famosos aminoácidos esenciales, esos 4 aminoácidos que he comentado, y por minerales y vitaminas. Y cuando eso falla, y falla el aporte, te está quitando, tú no ves el síntoma clínico muy rápido, lo ves con el tiempo. Claro. Se me ha muerto un perro de 8 o 9 años, coño, que ha padecido y tal. No, oye, se aviejó mucho y tal, y se murió y tal, y no. Bueno, no que se ha muerto porque fallos metabólicos y al final te has cargado todo su metabolismo, y todo el metabolismo animal como humano es un engranaje de reacciones enzimáticas formado por enzimas de reacciones enzimáticas que van fallando, entonces te va fallando, te va provocando una media insuficiencia renal, que no lo achacas a que sea en su día de la comida, pero resulta que como te has cargado el tema pancreático, a su vez las suprarrenales tampoco te están funcionando y llevando de hormonas como Dios manda, es decir, ese engranaje se está rompiendo. Eso es súper importante, o sea, para mí es súper importante porque esto me lleva a preguntarte por, digamos, la situación contraria, ¿no? Provocamos en base a una falta de nutrientes ciertos problemas patologías, ¿no? Sí. Entonces se puede invertir entre comillas, ¿no? Sí. Porque no somos Lobezno, no nos regeneramos aquí, ojalá. Sí, claro. Pero en caso de que tengamos a un perro con alguna patología, o bueno, con X patologías que tú sabrás mejor que yo, es posible, no solo con fármacos, que es, digamos, ahora mismo el método implantado más oficial o más genérico, no solo con fármacos, sino a través de una buena alimentación basada en lo que el perro necesita, pues con un nutrólogo como puedes ser tú, es posible mejorar alguna patología, enfermedades. Cuando las patologías están en la fase de simplemente de funcionalidad de los sistemas y los órganos del organismo, son regenerables al 100%. ¿Qué me dices? Cuando las patologías ya no son funcionales, sino ha producido una lesión a nivel pancreático, a nivel de los hepatocitos, a nivel de hígado, de los conductos biliares o a nivel de la filtración renal y tal, entonces puedes mejorar, llevar una mejor vida al perro, mantener una vida saludable y cómoda, pero no puedes regenerar ese tejido dañado. Claro. Sea hepático, sea renal, sea pancreático, sea de los órganos hematopoyéticos, de médula ósea o de bazo y demás, que son encargados de elaborar todo y mantener todo el sistema hematopoyético, ¿entiendes? Sí. Entonces, lo normal es encontrar, ¿por qué? Porque la sintomatología clínica, cuando has buscado de todo y no has encontrado nada, no hay brujas. Es decir, detrás de eso puede haber
puede haber un problema de nutrición, ¿entiendes? Y aparatos a los que se van acostumbrando mucho los técnicos jóvenes, los veterinarios jóvenes, que todo, radiografías, ecografías, esto, lo otro y tal, pues bien, que eso es un avance importante, Sí. pero claro, yo me remito a decir, bueno, es que llevamos siglos por observación, por deducción, por conocimiento de fisiología y tal y cual, diagnosticando. Y, entre comillas, o sea, las generaciones anteriores no le fueron bien. Y hay tratados de fisiología, tratados de patología, de esto, lo otro, maravillosos, en donde te hace una descripción de los procesos, de los síntomas, de cómo mira, de cómo parpadea, de cómo se mueve, de cómo esto, de tal, la sensibilidad aquí, la exploración, en esto, lo otro, que dices, joder, esto ni ecógrafo ni ecografía, esto sí que es fisiología y ahí sí que he acertado. Sí. Porque en cuanto tú miras con un aparato y ves que no hay una lesión aparente, dices, ¿qué hago? ¿Qué más miro? Sí. Claro, se ha dejado un poco, es decir, no abandonado, pero sí la observación, la palpación, todos esos métodos, que es el comportamiento del animal, de cómo se comporta, de esto, el tal. El perro con ciertos síntomas de comportamiento nos está diciendo de qué pecojea. Eso me parece básico, porque de esto hablamos muchas veces contigo y nos reunimos aquí, para que sepáis todos, nos reunimos muchas veces en esta casa en concreto y nos juntamos nosotros con muchos de vosotros veterinarios. Aquí ha habido de repente 5 veterinarios hablando sobre un tema y a mí me parece fascinante esta perspectiva que nos presentas ahora mismo, que como que esta generación es una prueba, un número, un valor, le tengo que poner un nombre y al dueño le tengo que decir, este es el fármaco que necesitas para eliminarlo, pero se ha perdido esa perspectiva general, global de todo el conjunto del perro, comportamiento, y del comportamiento, porque todo. los veterinarios, a diferencia de los médicos, es decir, no nos dicen los animales dónde les duele y cómo les duele. O sea, es la observación, la capacidad de observación nuestra de cómo se comportan lo que nos está diciendo el síntoma clínico. Sí. Es decir, para diagnosticar a un perro de cualquier proceso, la anamnesis, es decir, el historial, qué le pasa al perro, qué pasa, es mucho más lento mucho más lento de captar, entre otras cosas, porque el propio dueño no se ha dado cuenta de muchos detalles. Y tú le preguntas cosas que no te sabe contestar. Pues ahora que lo hice, pues no sé contestarle. Oiga, mi perro bonita. Bueno, ¿de qué color es el vómito? ¿Es espumoso, blanco, o es amarillento, o vomita inmediatamente después de comer, o de repente por la mañana, o en ayunas, o a media mañana? Oiga, pues ahora que lo dice, pues espérase, me parece que ayer sí vomitó, ya no me está diciendo toda la realidad. ¿Me entiendes? Y eso me está orientando, sabiendo cuándo vomita, de qué color es y tal y cual, me está orientando del problema que tiene el perro. Ojo, ¿eh? Sí. No, una simple tontería, por decirlo así. Imprescindible, porque además nosotros, por ejemplo, ponemos mucho hincapié con las veterinarias con las que trabajamos y hablamos mucho sobre porque claro, aquí ¿de qué estamos hablando? Falta de educación del dueño de perro para que se fije en ciertas cosas a lo largo de la vida del perro. Y aquí lo que nos encanta es que los veterinarios con los que trabajamos desde hace muchos años ya, cuando viene un cliente, un paciente, vamos, un dueño con su cachorro, en las primeras vacunaciones, por ejemplo, Susana, Lorena, Carmen, ellos ya les conciencian de, oye, es un cachorro, esto es lo que puede pasar a lo largo de su vida, tienes que tener en cuenta estas cosas y, pues, yo qué sé, vete fijándote en estas cosas cuando veas un comportamiento anómalo y tal. Por ejemplo, una tontería que ni siquiera yo me planteé hace años antes de hablarlo con ellas, que me dijeron, tienes que saber cuál es la temperatura corporal de tu perro en un estado normal, en un día normal, de felicidad, de normal, para que luego si algo cambia, sepas que esta temperatura cuando se la tomes ha variado o no, porque no en todos es lo mismo. Pues fíjate la tontería que nunca lo habíamos hecho nosotros hace años, ¿no? Hablando de cachorros, quería preguntarte, porque todo lo que me cuentas me lleva a prevenir. Entonces, ese es el secreto de la nutrición, prevenir. Cachorros, ¿es adecuado darles comida natural? O sea, ¿es conveniente? Sí, no, y es muy bueno. Y, sí. Lo que pasa es que hay una, y no viene en muchos libros, no lo hice, ¿no? Pero en la alimentación de los perros, desde cachorro, del destete, vamos a pensar el destete, el número de comida de sólidos, lo que llamamos sólidos, sean comidas naturales, carne, verduras y tal, como piensos compuestos, debería ser una comida al día.
Me gusta mucho que ¿vale? digas eso. Sí. Ahora, de cachorro no podemos dejarle una comida al día, en el sentido de por una posible hipoglucemia y tal, porque hay razas más propensas a problemas de hipoglucemia. ¿Qué hay que hacer? Darle líquidos, no sólidos. O sea, hemos de desarrollar su estómago en las condiciones de normalidad, ¿vale? ¿Y cómo se hace eso? Pues mira, o bien dar 2 comidas al día, o bien con lácteos, o bien con caldos, o bien con purés, es decir, cualquier cosa blanda, semilíquida o no muy espesa, que evite que el estómago, que vacíe el contenido del estómago. La digestión del perro es muy lenta, en cachorros mucho más, de los sólidos, porque está todavía en fase de una dieta blanda lactante a una dieta sólida, con lo cual ese estómago hay que... Y entonces la digestión es muy lenta y dura del orden de 20, 22, 24 horas. Si nosotros damos comida sólida 2 veces al día, hay unos estímulos en todos los mamíferos en donde cuando el estómago detecta la entrada de alimento sólido, automáticamente se produce unas contracciones de vaciado del estómago. Y vacía parte del contenido del estómago sin haberlo digerido. Y entonces empiezan los problemas de heces blandas, de diarreas, de gastritis, incluso ya de enteritis severas, ¿vale? Y eso es porque estamos forzando, alimentando con sólidos 2 veces al día y tal. ¿Qué ocurre? Cuando das líquido, Conocemos cuando das líquidos, los líquidos engañamos, por decirlo así, al estómago, no son sólidos, con lo cual pasa al estómago, mezcla con el resto de alimentos, ataca poco y se va vaciando lentamente a su ritmo, pero vacía los líquidos, no vacía los sólidos que quedan en la parte baja del estómago. Con lo cual, esa pauta, simplemente seguir esa pauta, ya te supone el ahorrarte un montonazo de problemas. Nos gusta eso porque tenemos muchos oyentes que crían, que son criadores, y de hecho tenemos muchas preguntas que nos mandan por privado sobre, a nosotros en concreto, pues sobre el tema comportamental de cachorros, y me gusta mucho que digas eso porque es cierto que hay criadores masivos, ¿no?, de fábrica de cachorros, pero hay criadores que les encanta esta labor, que crían con toda su pasión y que realmente quieren criar a esos cachorros de tal forma para que no solo vayan a familias muy muy guays, no como muy escogidas, sino que también durante toda esa vida sean perros perfectos, que esas familias les hagan felices a los perros porque los perros les hacen felices a ellos. Y nos gusta mucho que cuentes esto porque realmente un cachorro sano es que luego la diferencia en su vida adulta, entiendo a nivel comportamental, es trascendental los primeros 4 meses de vida del cachorro, que parece que no estamos haciendo nada, pero todo lo que hacemos se impregna a fuego pues con la nutrición entiendo que es igual, y me gusta mucho que nos digas esto. Luego me quedan 2 preguntas por hacerte. Quería hablar sobre los perros alérgicos, ¿no? Las alergias, las intolerancias, la piel, o sea, todo, ¿no? Digamos, los perros estos que son como la generación de niños actual, que todos salen con intolerancias, todos salen diabéticos, todos salen al gluten, al tal, o sea, como que ahora dentro de los humanos nuestra generación es una panda de mal hechos blandos, ¿no? Niños mal. Hombre, no, lo que pasa es que antes se sufría igual, pero de alguna manera lo evitábamos, es decir, en humana, me hablo de humana, ¿no? Pues un niño le toma leche y vomita, o toma no sé qué, bueno, pues pues dejamos de dar leche y le buscamos pues almendras, leche de almendras o lo que sea, ¿no? Y de esa manera lo evitamos. O sea, lo que pasa es que ahora la tecnología nos permite unos análisis y unos controles que no se hacían antes, que no teníamos medios para hacerlo y para averiguarlo, ¿me entiendes? Sí. Siempre lo ha habido, es la intolerancia. Quizá ahora lo que hay es un bajón en el estado inmunitario de las personas importante, como consecuencia de que a veces se pueden estar tomando determinados aditivos nutricionales que se utilizan en toda la pastelería industrial, en todas las carnes y demás, y esto, que antes no se utilizaban, ¿entiendes? Y entonces eso ha sido la gota que ha colmado el vaso de agua. Ante un sistema inmunitario deprimido, basta que tú estés tomando algo que ese sistema inmunitario no pueda responder, para que además se agrave o bloquee todavía más ese sistema inmunitario, ¿no? De hecho, es decir, hay problemas, las alergias, las famosas alergias que han empezado a aparecer o decir, a publicar, ¿no?
Yo mi experiencia es prácticamente sospechar de alergia, habré tenido 3 casos en mi vida, ¿no? ¿Qué me dices? En estos 45 años de ejercicio. Yo lo tengo que decir así, porque dice, bueno, oiga, este es alérgico a los productos lácteos. Pues sí, te digo yo que habrá tenido 1 o 2 perros que le dabas leche, yogur o queso, y iba hablando, simplemente, Sí. hacía las heces blandas, bueno, pues quítale esto, ponle caldo de no sé qué, y desaparecía el problema. Con lo cual digo, bueno, pues este tío ha salido sensible a... Ya no me preocupo si es alérgico o no alérgico, simplemente sensible, que no le sienta bien y punto. Será la lactosa, será la propios... La proteína no puede ser de la leche, pues es una proteína maravillosa desde el punto de vista de que es muy rica precisamente en esos 4 aminoácidos esenciales. Pues de ahí la leche y sus características y la importancia que pueda tener en todo el mundo animal. Quiero decir, hablo de 4 patas como de 2. Entonces, bueno, pues ahora, dice, ¿son sensibles? Que pueden ser, yo no dudo que no los haya. Yo te digo que mi experiencia es que cuando a un animal le ha sentado algo mal, pues chicos, es decir, lo demuestra en vómitos o en diarreas, ¿vale? Y punto, pero no lo demuestra como se muestra en humana, con una hipersensibilidad, con un prurito en la piel, con hinchazón de, a lo mejor de cabeza, con incluso espasmos de glotis y demás, como ocurre en humana. En el perro esto lo he visto, bueno, sí, por picaduras, a lo mejor de ácaros, de serpientes o de tal, sí le he visto, ¿no? Esa reacción anafiláctica, de shock anafiláctico, ¿no? Sí. Pero, pero digo, cuando un animal es alérgico a esto, ¿a qué es alérgico? A esa materia prima en un cereal, como han dicho, el cereal es alérgico al cereal, vale, vale. Pero cuando un animal le das tu pan, y dice, es alérgico al cereal, pero se come los pan duros maravillosamente, y es como igual los picos que los oritos, que lo otro, que... Nosotros eso lo Digo, hemos entonces, vivido, ¿cómo sí. coño, pregunto yo, con todo mi respeto, va a ser alérgico a los cereales? ¿Me entiendes? ¿Qué ventajas tiene? Hombre, que el pan, o los picos, o esto y tal, joder, es el cereal de mayor calidad que tenemos en el mercado, sufre un proceso bien de cocción o de tueste y demás, con una temperatura que destruye absolutamente todos los antidigestivos que hay, ¿no? Productos que interfieren en la digestión de ciertos alimentos y tal, y te producen esas heces blandas y demás, ¿no? Entonces, inhiben incluso la tripsina y tal. Entonces, bueno, producen un trastorno a nivel gástrico intestinal, ¿no? Bueno, pero el pan, como está cocido, como tal, te has cargado todas las posibles bacterias, todas las posibles aflatoxinas que pueda llevar. Aflatoxinas son las toxinas de los hongos, ¿no? Es decir, determinadas especies de hongos muy peligrosos y contaminantes, ¿no? Es decir, entonces, salvo que tú no lo manejes y lo tengas encima de mierda, pues, coño, todos los productos de origen pan, le gustará más o le gustará menos, llevará más fibra, llevará menos fibra, pero funcionan cuando son naturales, ¿no? Cuando, en fin, no se han inventado harinas y tal que después parece que es pan y no es pan. Quiere decir que, entonces, por eso digo que las alergias tienen esa incidencia, pero vamos por partes, vamos a empezar a alimentar al perro de una forma sana. Por eso cuando yo tengo un problema de esto, de alergia y tal, ¿qué hago? Pues implantar una dieta blanda, una dieta blanca que llamo. ¿Cuál es una dieta blanca? Cereales que conozca, carne que conozca y vamos a ver cómo se comporta el perro. Es Y decir, eso, si aciertas, el perro es muy agradecido. En una sí, semana notas el cambio. sí, nosotros lo vivimos, Y sí, sí, entonces dices, bueno, pues oye, esta alergia pues no era tal alergia. claro. Era una sensibilidad porque algo lleva ese pienso, alguna materia lleva ese pienso que está produciendo esa reacción anafiláctica, que no se traduce en la anafilaxis clásica, sino que se traduce en trastornos fundamentalmente digestivos. Pero pueden ser los peróxidos por la oxidación de las grasas, pueden ser algún aditivo que han metido allí de conservante de no sé qué y tal y cual, Eso puede quería ser materias preguntarte. primas aparentemente inertes, pero que sientan como un tiro al perro y no están probadas lo suficientemente en el mercado como y en el mundo animal como para, porque no son sustancias naturales que comiese el perro naturalmente, ¿me entiendes? Es decir, Sí. que eso es lo que hay que un poco valorar, ¿no? Sería muy arriesgado ahora, digamos, confirmar
entiendo que siempre es arriesgado confirmar cualquier cosa cuando hay tantas variables, ¿no?, por medio, pero sería muy arriesgado decir que si la gente piensa que su perro es alérgico al pollo, al pescado, al cereal o a la patata, es probable que lo sea si ese ingrediente es parte de una fórmula del pienso, es decir, no tiene nada que ver que... No, yo Puede creo, ser yo que... creo que los piensos llevan tal cantidad de productos, 8, 10, 12, 14 componentes, que cuando te sale un perro alérgico que está comiendo pienso normal, ¿no?, y te sale alérgico y te dicen, bueno, los veterinarios es alérgico a los cereales, ¿entiendes? Como el caballo es alérgico a las gramíneas. Bueno, vale. Sácalo del pienso, dale un cereal Y prueba. tal, ¿me entiendes? En condiciones, haz una mezcla en plan caserito, con dos cosas, carne y tal, gástate un poco de dinero y tal, a lo mejor muchas veces no más que en pienso, de carne picada y tal, de cerdo, de pollo, lo que sea y tal, lo mezclas con pan, con un chorrito de aceite y tal, y esto, dos pellizcos de sal y daslo al perro y a ver qué hace. ¿Entiendes? Porque si es Claro. alérgico, te va a responder igual que estaba entonces, o sea, Y el no te va a temor, responder bien. y el temor de la gente de... Porque la gente es así de alarmada, ¿no? ¿Cómo voy a hacer eso? Porque ¿cómo voy a...? Si es No, no, alérgico... la alergia cuando no ha tenido inflamación de mucosas, cuando no ha tenido hiperventilación, es el perro que empieza a respirar como si le faltase aire y demás. Es decir, no son alergias, más que alergias son intolerancias. Claro, o sea, que se puede probar. No, Que no, no pasa nada porque el perro tenga diarrea un día, que no, lo no, máximo es limpiar con perfectamente. una fregona O sea, 2 horas, ¿no? claro, es que lo primero que voy a hacer, primero cuando si un perro tiene una diarrea, es poner la dieta, quitarle absolutamente todo. Claro. Y solamente le voy a dar, voy a intentar restablecer el equilibrio nutricional en su equilibrio biológico en cuanto a bacterias y tal, y pH de su intestino. Y eso lo hago, en principio, con productos lácteos ya fermentados, como son los yogures, los kefires, las cuajadas, en fin, productos ya que tienen una cantidad enorme de bacterias, de lactobacilos y demás, y que eso van a crear el medio idóneo en el intestino para poder regenerar su capacidad de absorción y de digestión. ¿Me entiendes? Sí. Y punto. Y eso lo tengo 24, 48 horas en 3 días, que es lo que no. ¿No? Y con esa dieta, y cuando dice, oye, pues parece que va un poco mal ligado y el perro está alegre y no ha perdido la vitalidad, esto, lo otro y tal. Bueno, pues ya está. Pues ahora voy a hacer la prueba a ver si realmente es alérgico o no a estos cereales, en este caso, porque son siempre el coco. Pero claro, dices, si yo quito los cereales de un pienso, que deben ser el 20% o el 25% del pienso, hablando mal y pronto, ¿cómo le doy la energía? ¿Solamente con la carne? Bien, es una forma, la carne es muy energética, ¿entiendes? Pero yo sé que admite, y el perro admite hasta un 20, un 25% de aporte de cereal, de hidrato de carbono, porque además son importantes también para el metabolismo celular y tal y cual, unos aportes de hidrato de carbono, igual que lo son de unos ácidos grasos, en este caso de aceites o grasas, ¿no? Entonces, es la combinación, como te he dicho, de proteína, energía, vitaminas y minerales. Pero claro, si eso no me das opción, o sea, en el pienso, como sé que hay 12, 14, 16 componentes, no sé cuál es el que le puede estar haciendo daño. ¿Dices que es cereal? Bueno, pues hago la prueba con el cereal. ¿Cuál es el cereal más noble y más simple y que está ya absolutamente eliminado todas las antitripsinas y todos los factores negativos de la asimilación y absorción? Pues el pan. Y si puede ser pan de estos de madre, de estos y fermentado 24 horas como se hacía antes de cocerlo y tal y cual, pues mejor que mejor. Claro. ¿Entiendes? Y lo pruebo, y porque el perro me va a responder en 24 o 48 horas. La reacción es muy rápida. ¿Vale? Luis, muchísimas gracias. Tenemos que acabar la entrevista. Supongo que todos vais a tener un montón de preguntas. Yo no os las voy a contestar. Os lo aviso, igual que en los podcasts de veterinaria que grabamos, que las preguntas que tengáis respecto a este tema, os remito siempre el contacto de Luis para que os conteste y os haga las consultas.
¿no? La consultoría y la asesoría que tengo entendido que sí haces. Con lo que, muchas gracias, Luis, es un placer de verdad. A vosotros por haberme aguantado este rollo tremendo. A nosotros nos encanta este rollo y bueno, y a los oyentes que les gusta la nutrición seguro que están agradecidos porque realmente, Luis, confía en nosotros, tú estás metido en este mundo y tú estás metido en gente que habla de esta forma natural y detallada sobre este tema, pero nosotros cuando buscamos desde fuera información no es fácil. No se encuentra, no es fácil. Entonces, no sé, es como mi podcast favorito. Entonces, muchísimas gracias A vosotros. Y espero poder volver a entrevistarte pronto ya, otra vez. Pues encantado, me trata muy bien en esta casa, o sea que me ha encantado. Muchas gracias Vale. y como bien sabéis, ya podéis entrar en la página web mascotasurbanas.es o .com, la que queráis, para informaros por si queréis entrar en algún programa de educación para mejorar la convivencia con vuestro perro. Y somos Mascotas Urbanas y para hablar de perros somos inevitables.